Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, buenas tardes otra vez. Se cree que las enfermedades raras afectan aproximadamente de forma general a entre 6 y el 8% de la población. Si lo extrapolamos a la población que tiene Canarias, más de 2.150.000 habitantes, podremos decir que unas 130.000 personas en Canarias pueden sufrir enfermedades raras. Esto es más que toda la población ahora mismo de Fuerteventura. Y salvo algunas excepciones, la mayoría de ellas son de origen desconocido, carecen de tratamiento efectivo disponible y comienzan a manifestarse en edad pediátrica. Aunque la mayoría presentan una amplia diversidad de alteraciones y síntomas, en función del grado de afección y de su evolución, desde luego, ahora mismo el sistema sanitario canario y en general el sistema sanitario no las tiene como prioritarias. Todo ello marca el carácter generalmente grave en la mayoría, que acarrea una considerable carga y menoscabo en la calidad de vida. Y así las personas afectadas generalmente tienen serias dificultades diagnósticas y de seguimiento clínico, así como de inserción social. Hasta ahora no hemos estado a la altura de afrontar esta realidad como se merece, y por ello se han creado asociaciones y colectivos que han suplido, digamos, esta carencia. Hace algunos meses, usted no era consejero en esa época de sanidad, pero sí hubo varios representantes de distintos colectivos, ADERIS, etcétera, vinieron a una comisión de sanidad y expusieron la necesidad, entre otros, de llevar a cabo un plan integral, desarrollar un plan integral de enfermedades raras para Canarias. Hicieron eco de esta manifestación, justificaron considerablemente esta argumentación, hicieron también una serie de reclamaciones de compromisos adquiridos anteriormente, en el año 2018, como lo que era la creación de 2 unidades de atención de enfermedades raras, una para Tenerife, otra para Gran Canaria, o el compromiso que se adquirió también de llevar a cabo un registro autonómico que se pusiera a disposición del Registro Español de Enfermedades Raras, dependiente del Instituto de Salud de Carlos III, para incorporar datos sobre estas patologías. Se hizo constar en esa comisión que los estudios que habían, más o menos entre el 2010 y 2015, en Canarias se habían detectado unos 29.000 casos de enfermedades raras. De esos 20.000 casos, el 57% son niños. El resto el 12% aproximadamente son jóvenes y el 31% son adultos. Por lo tanto, nosotros nos hacemos eco de esta demanda que se llevó en su día, como decíamos, por distintos colectivos y que se llevó a esta comisión de sanidad, en la que se hacía y se evidenciaba la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de un plan integral de enfermedades raras. Se proponía un plan que marcara las rutas de investigación, nuevas terapias y una asistencia sanitaria especializada. Se proponía que en ese plan pues se estipularan acciones diarias que afectaran a las personas enfermas y a sus familiares. Se proponía también que en ese plan se llevaran a cabo acciones transversales con otras instituciones, como decía antes, una parte muy importante de las personas que sufren enfermedades graves son niños, con lo cual el hecho de que exista una cooperación, una transversalidad con otras consejerías es fundamental. Educación, la Consejería de Servicios Sociales, estas consejerías tienen que jugar un papel tan importante o más que la misma Consejería de Sanidad para que este plan integral sea una realidad y una realidad con propuestas y objetivos. Desde un punto de vista social se proponía también que este plan llevara a cabo una valoración de cada uno de los datos de las personas, con la aportación de información integral y con la facilitación de recursos y valoración de discapacidad y asesoramiento para estas personas, porque en la mayoría de los casos estas enfermedades, como decía, derivan en enfermedades crónicas y en un distanciamiento social, en unas condiciones sociales pues que le hacen ser personas especialmente vulnerables a ellos y sus familiares. Por lo tanto, señor consejero, estas personas, además, durante el periodo de COVID, la mayoría de ellos han sido personas de alto riesgo, la mayoría de ellas, como decía, son unos diagnósticos muy complicados y los hacen muy vulnerables desde el punto de vista social y sanitario, y por eso quisiera preguntarle, como decía antes, pues, qué visión tiene su consejería para llevar a cabo el desarrollo de este plan integral de enfermedades raras. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Señor presidente, buena venida, señoría. Muchas gracias por su pregunta.
por llevar la atención de la Consejería y de la opinión pública, como he dicho en alguna pregunta anterior, hacia asuntos que se suelen postergar, porque va ocupándose uno de aquello que llama la atención o que aparentemente afecta a un grupo más numeroso de personas y termina produciendo una doble injusticia, ¿no? Que es que se padece una enfermedad difícil, complicada y además se recibe menor atención de los sistemas estandarizados que atienden a lo más frecuente, a lo más conocido. A mí me ha llamado mucho la atención, si me permiten sus señorías una confidencia, la propia denominación. Al estudiar los antecedentes, no me parece que la palabra rara sea lo más adecuado. Podríamos hablar de enfermedades infrecuentes o enfermedades, porque en castellano lo raro tiene la expresión, una connotación negativa, y yo creo que deberíamos atenderlo de otra manera. Incluso la propia expresión, el registro se llama registro de defectos congénitos y de enfermedades raras. Y quizás no somos conscientes de qué manera el lenguaje va apartando, postergando, singularizando y de algún modo conteniendo un elemento reprobatorio para personas que no dejan de ser víctimas de una enfermedad, vamos a decirlo hoy aquí, gracias a su señoría, como cualquier otra. Hay una estrategia que se ha puesto en marcha, aparentemente la estrategia es suficiente, es adecuada, se acomoda a las reglas internacionales, a lo que dicen las sociedades médicas. Si acaso habría que decir que es un poco lenta, que lo que la Consejería viene haciendo ya lleva tiempo, porque el registro se estableció en el año 2011, luego se modernizó en el año, miro para aquí, pero no sé si está la diputada, la veo solo en esta esquinita, ¿no? Luego se modernizó en el año 2016, hay un registro, en efecto las cifras son más numerosas de lo que parece y por tanto que la palabra rara no las define, quizá tampoco la palabra infrecuente, porque no es tan infrecuente como parece, no sé qué palabra podríamos decir. Llama la atención además el modo tan singular en que se ha establecido un día mundial, como seguramente sabe su señoría de las enfermedades raras, que es el 29 de febrero, el día 29 de febrero, que en sí mismo es una anomalía, es el Día Mundial de las Enfermedades que llamamos raras. Pero no estoy contestando a su pregunta, que su pregunta es qué estamos haciendo nosotros. Hemos creado un registro, hemos diseñado una estrategia y hemos preparado a 2 hospitales de los mejores de Canarias, el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria y el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, para que sirvan como unidades especializadas que se acrediten en el tratamiento de estas enfermedades. Puedo decirle que su pregunta me ha permitido saber que en esos hospitales hay una gran ilusión por el hecho de hacerse cargo, vamos a llamarlo así, de esta especialidad y esperamos que se puedan poner en marcha cumpliendo toda esta estrategia y los anteriores acuerdos parlamentarios y las recomendaciones de las sociedades científicas y que contemos con unas unidades lo antes posible. Yo no me atrevo a decirle en qué momento esas unidades estarán acreditadas por la Consejería, por la propia Consejería, pero en cualquier caso sí le digo que la Dirección de Programas Asistenciales está manteniendo un seguimiento, un impulso de este proyecto y que me permitirá que repita lo que he dicho en preguntas anteriores. Creo que es utilísimo que sus señorías lleven el foco de la atención del Gobierno y de la opinión pública hacia situaciones donde su postergación constituye un agravamiento del propio padecimiento. Si además de tener una enfermedad inusual resulta que no me hacen caso, pues padezco 2 veces, ¿no? Así que esto es cuanto puedo decirle y prometiéndole que trataré de mantenerme pendiente de este asunto cuanto me sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene 22 segundos, señora diputada. Nada, simplemente agradecer su intervención y su interés y recalcar que la demanda que nos trasladan las asociaciones viene en el sentido de un plan integral, con lo cual el que este interés se traslade a otras consejerías, como decía antes, educación y en materia social es fundamental. Muchísimas gracias.